¿Qué tal amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales. Estamos en la temporada 33, hoy es el episodio número 4 y seguimos con las cartas a Jesús. Esta carta dice así, esta carta es la carta de una enferma crónica. Quizás todos puedan recordar que Jesús sanó a una mujer cuando esta mujer tocó el manto de Jesús. Es una historia conmovedora donde ella se abre paso hasta donde está Jesús pensando, si tan solo tocar el manto de la orilla de su manto sería sana o seré sana. Y bueno, esta es la historia, ¿no? A grosso modo, ¿no? Y la carta, yo le puse carta de una enferma crónica y dice así, querido Señor, hay enfermedades que se convierten en un azote para aquellos que la padecen y para sus familiares. Son enfermedades que no tienen una cura aparente, que son de larga duración y de progresión lenta. Se les conoce como enfermedades crónicas, enfermedades que en mi tiempo no tenían nombre pero que ya existían. Además, la medicina no tenía los avances que muchos años más adelante la humanidad gozaría. Ciencia que por cierto les dará muchos años más de vida, porque en este tiempo tenemos la mitad del promedio de vida de la que tendrán en los días en que es leída esta mi carta. Señor Jesús, soy la mujer que tocó tu manto en medio de aquella multitud cuando te dirigías a la casa de Jairo, aquel padre desesperado al que le resucitaste una hija. El momento fue dramático, las multitudes te apretaban y yo con toda mi debilidad me pude acercar lo suficiente para tocar al menos tu manto confiando en que sería sanada. Había visto muchos milagros realizados por tu mano, tus palabras sonaban a vida abundante, tu personalidad amorosa y abierta era tan irresistible y atractiva que no pude contenerme y te seguí hasta donde pudiera tocarte. Pero elegí el peor momento. Tus discípulos te cubrían, impedían a la multitud y a los niños que se acercaran a ti. Pero fueron los músculos de la fe y la perseverancia los que me abrieron camino hasta ti y triunfé. Soy la mujer que sanaste de una hemorragia vaginal y quiero platicarte en esta carta acerca de la enfermedad en general. La enfermedad es el cruel verdugo de nuestra humana debilidad. Todos en algún momento caeremos en alguno de los numerosos desórdenes físicos a los que somos sometidos. Y las consecuencias son terribles. Van desde un simple malestar hasta la misma muerte. Pero en medio de estos extremos se encuentran muchas condiciones como son los rostros de la enfermedad. Recientemente mi escribiente fue testigo de esos rostros que tiene la enfermedad. Rostros de gente que no puede esconder. Rostros que la gente no puede esconder y menos en las atribuladas salas de espera de los hospitales públicos de los países pobres. Sí, a usted le parece que a los hospitales públicos de su país carecen de higiene, medicamentos, tecnología. Imagínese un hospital en Zambia o Liberia, donde el 86% de la población es pobre, o en la Franja de Gaza, que recientemente ganó la atención del mundo por el conflicto bélico con Israel. Allí el 81% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, llamada también pobreza extrema. La enfermedad tiene rostro de pobreza. No digo que los ricos no tengan enfermedades, pero la enfermedad encuentra campo más fértil en la pobreza. La enfermedad tiene rostro de dolor, no de dolor físico solamente. Está el dolor emocional de los familiares, el dolor de la impotencia al no poder tener los recursos suficientes, el dolor del sufrimiento ajeno. La enfermedad tiene el rostro también del miedo. El temor es común en esta gente que espera con ansia los resultados de las pruebas y análisis, solo para caer en un terrible desánimo. La enfermedad tiene el rostro de la ignorancia. Las personas no saben qué hacer, ignoran los procedimientos, desconocen los términos y no faltan quienes no pueden ni leer las indicaciones colocadas en la pared. La enfermedad también tiene el rostro del cansancio.
La gente enferma y sus familiares están cansados de estar débiles, cansados de esperar largas filas, cansados de cargar con el enfermo, cansados de ir y venir desde sus comunidades rurales, cansados de dormir en el piso, cansados del frío inclemente de los meses fríos. Y el cansancio se vuelve en desesperación, enojo y desmoralización. Los enfermos y familiares se desesperan, pero no pueden hacer mucho. Se enojan también, pierden los estribos y arremeten contra todos y finalmente contra ti, Señor. Pero no todo es sufrimiento. La enfermedad tiene el poder de cambiarnos el rostro de la desesperación por un rostro de alegría. Yo misma doy testimonio de tan maravillosa gracia. La buena noticia trae alegría. La salud cambia el rostro del lamento por uno de gozo. Aunque algunos se alegran con vergüenza porque en medio del sufrimiento no pasaron la prueba y cuando les demuestras tu amor y tu sanidad no saben qué responder. Soy la mujer que sanaste de una hemorragia incontenible. Mi familia y yo nos quedamos sin dinero. La incertidumbre era el pan de cada día. Pasamos noches oscuras y llenas de miedo. Mi debilidad iba en aumento y no había una respuesta. Sentía que con la sangre se me iba la vida misma hasta que me acerqué a ti. Soy la mujer que sanaste de su hemorragia. Era una mujer considerada inmunda por la tradición religiosa de los judíos. Tenía una enfermedad indescriptible. Como muchas veces son indescriptibles las razones del sufrimiento. Las preguntas nos atormentan y casi las gritamos. ¿Por qué sufrimos? ¿Acaso no hay un Dios que quiere nuestra felicidad? ¿Por qué se enfermó mi hijo o mi hija y no yo? ¿No se merecen otros malvados las enfermedades? Estas y muchas otras preguntas nos van deslizando hacia la pérdida de la fe y la desconfianza en Dios, especialmente en su carácter y en su poder. Juzgamos que Dios es cruel y llegamos a creer que Dios no es tan poderoso como siempre hemos creído o nos han enseñado. Luego sufrimos por creer esas barbaridades y nos volvemos a Él nuevamente para pedirle su favor. Finalmente, cualquiera que sea el desenlace, no nos queda sino conformarnos con el resultado. Pero ¿qué de las pérdidas en la batalla de la vida? ¿Acaso no podemos reprobar una prueba? No pensamos que reprobar una prueba nos obliga a recursar lo mismo nuevamente hasta que aprobemos. Mi deseo al finalizar esta carta es agradecerte por sanarme y agradecerte por todas las cosas buenas de la vida que pude descubrir con mucha dificultad mientras padecía la enfermedad. Atentamente, una mujer sanada de una enfermedad crónica. Vivimos tiempos terribles. Por donde quiera escuchamos la enfermedad y todo este asunto que estamos padeciendo. Es increíble lo que vivimos en este tiempo. Quedará para la posteridad y la historia. Pero no solamente la historia nacional de una pandemia incontrolable, de una situación terrible porque los servicios de salud de nuestro país no están funcionando como deberían. Y por otro lado, ¿qué de la pobreza, no? Muchas personas no teniendo los recursos para ir a los hospitales privados en donde el porcentaje de salud crece 5 tantos más que en un hospital de gobierno. Pero no hay dinero, entonces ahí está el problema. Y por otro lado, algunos sí tienen dinero, pero dicen que no hay lugar. Posiblemente es porque están apartando esos lugares en los hospitales particulares para las personas importantes o los dueños de los hospitales y sus familiares. A final de cuentas, este es lo que vivimos en este tiempo y muchos seguramente están viviendo todavía este asunto de la enfermedad. Pero también estoy viendo muy seguidamente el rostro de la alegría de gente que se repone. Porque cada día podemos nosotros decir que estamos triunfando sobre la enfermedad, pero no porque haya vacuna ni dinero, sino porque los médicos se están volviendo cada vez mejor en sus análisis y en sus diagnósticos. Y eso creo yo que es una gracia y la mano de Dios, porque vemos a muchas personas realmente
haciendo lo que deben hacer, ¿verdad? Porque los médicos están más cerca de la salud. Al principio fue difícil, los médicos hasta ellos mismos se enfermaban y algunos murieron en nuestro país porque tenemos una gran cantidad de trabajadores de la salud que se han enfermado, pero ahora las cosas han cambiado y eso le damos gracias a Dios. Con o sin vacuna vamos adelante, pero por otro lado, ¿qué hay de la manera de lo personal? Yo quiero decirte, porque no tengo mucho tiempo, decirte, confía en Dios, realmente confía en Dios. Debes decírselo y debes realmente poner tu vida en las manos de Dios. Recuerda tantas cosas que Dios te ha dado y no se te pase el asunto de ir al médico en medio de la enfermedad. En este tiempo yo quiero decirte que Dios está detrás de todo lo que vivimos, incluyendo el sufrimiento. Jesús sufrió y sufrió por nuestros pecados. Yo creo que nosotros podemos encontrar en Él la salvación, pero también la sanidad y además el alivio de todo lo que vivimos. Dios te bendiga. Nos vemos mañana en la siguiente charla pastoral.